Buenos días, Rafael Avendaño, presidente encargado de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la ciudad, el campo y la pesca. Hoy, lunes 19 de julio del 2021, reunido con la directiva de nuestra Federación del Estado Lara, queremos emitir este pronunciamiento con respecto a puntos muy sensibles que vienen perjudicando el accionar y los beneficios e intereses de la clase obrera, no solamente del Estado Lara, sino a nivel nacional. Entre ellos puntualizamos las políticas que se vienen ejecutando de las empresas transnacionales, que vienen conculcando los derechos de los trabajadores. Tal es el caso de la transnacional Mondelez, antigua Cras, pero también de la Nestlé, quienes desconociendo a rajatabla los beneficios contractuales de los trabajadores, vienen sometiendo a condiciones de pauperización económica y salarial a los trabajadores y las trabajadoras de dichas plantas que, dicho sea de paso, trabajan produciendo alimentos para el pueblo venezolano. Pero de igual manera queremos denunciar cómo empresas como Fundiciones Lemos, empresas como Taelinca y otras que utilizando elementos previstos en la Ley Orgánica del Trabajo vienen avanzando en solicitar mesas de diálogo en las inspectorías del trabajo para debatir, entre comillas, los derechos de los trabajadores. Pero mesas de diálogo que van desde un mes hasta casi los 2 años sin que el patrono presente de manera real y concreta beneficios que impacten directamente a los trabajadores, de manera que estas mesas se han convertido en unos instrumentos para desconocer los derechos de los trabajadores, para seguir postergando en el tiempo y sometiendo a situaciones de hambre a nuestra clase obrera a nivel nacional. En este sentido, hacemos un llamado al ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, para que oriente a nuestras inspectorías del trabajo, a nuestros instrumentos en defensa de los trabajadores, que dicho espacio verdaderamente se debe constituir en espacio para dar respuesta real a los trabajadores y no para dilatar en el tiempo los beneficios de los trabajadores. Pero igual situación nos encontramos con los trabajadores de la administración pública, en donde tenemos que algunos entes del Estado, que llamándose entre comillas revolucionarios, vienen aplicando una política de desconocimiento de los derechos de los trabajadores, aplicando por vía de hecho despidos indirectos de los trabajadores, toda vez que valiéndose de la situación de pandemia en la que nos encontramos a nivel nacional y de la situación crítica producto del bloqueo criminal imperialista, vienen bloqueando la nómina de los trabajadores sin mayor argumento, realizando un despido indirecto y tirando a la calle a esos trabajadores. Hechos muy puntuales se nos viene presentando en el INSAI Lara, en donde tenemos ya casi a 20 trabajadores en esta situación de calle, producto que el INSAI le viene conculcando sus derechos y unas suspensiones laborales ilegales. Pero igual situación tenemos con los trabajadores de la CanTV y de la Movilnet, empresa estratégica del Estado venezolano que de manera ilegal viene aplicando despidos a los trabajadores y desconociendo las medidas de reenganche que en este caso la Inspectoría del Trabajo viene emitiendo a favor de los trabajadores. Se debe tomar cartas en el asunto. No existen repúblicas independientes dentro de nuestro Estado venezolano. Las instituciones y las empresas del Estado, al igual que las empresas privadas, deben acatar las leyes laborales que rigen la legislación laboral venezolana y acatar en consecuencia lo mandatado por las inspectorías del trabajo. De igual manera, queremos hacer un llamado a nuestro ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, para que en aquellas experiencias que tenemos de empresas bajo control obrero, bien sea por la vía del 149 o por la vía de hecho porque los patronos abandonaron las empresas y los trabajadores las han tomado para preservar la fuente de empleo, nuestro Estado venezolano
debe mirar esas experiencias y apoyarla. Caso Poliplas, en donde vamos casi a 2 años con una medida de 149 y otrora era el Estado venezolano quien administraba la materia prima para garantizar la producción. Hoy día nos encontramos que casi a 2 años con un 149 el Estado venezolano ha dejado de arrimar la materia prima. En ese sentido expresamos que nuestro gobierno obrero, digamos, de la mano del presidente Nicolás Maduro, deben apoyar estas experiencias cuando están en manos de los trabajadores. Igual situación nos encontramos con la beneficiadora de pollo Beneagro, en donde venimos haciendo esfuerzos la clase obrera de manera conjunta para seguir impulsando la producción, pero evidentemente necesitamos de la fuerza institucional de nuestro Estado revolucionario, de nuestro Estado bolivariano, para que esas experiencias surjan y verdaderamente se pongan en beneficio de toda la colectividad. De igual manera, denunciamos como a la trabajadora Yamira Nieves, representante del CPT, del sector eléctrico, el día viernes fue tirada a la calle, fue despedida. Ese hecho irregular tenemos que denunciarlo y alzamos nuestra voz de protesta, porque no puede ser que por un lado el camarada presidente Nicolás Maduro esté mandando y esté girando instrucciones de fortalecer la organización de base de los trabajadores y por otro lado los representantes de algunas instituciones y empresas del Estado, muy por el contrario, se encargan de golpear a la clase obrera organizada de dichas instituciones. Ya para finalizar en este llamado que queremos hacer a las autoridades del Ministerio del Trabajo y del Gobierno en lo general, en un apoyo irrestricto que debe existir hacia la clase obrera, queremos solicitar que se estudie la posibilidad desde el Ministerio del Trabajo que se emita una resolución que nos permita a la clase obrera avanzar de manera autónoma en los procesos electorales para legitimar las autoridades de las distintas organizaciones sindicales a nivel nacional, producto que en el marco de la pandemia, el 16 de marzo del 2020, el CNE emitió una resolución donde quedan suspendidas hasta nuevo aviso los procesos electorales de las organizaciones sindicales. Resolución que le ha servido de justificación perfecta al patrono para no sentarse entonces a discutir las contrataciones colectivas y los beneficios de los trabajadores, alegando que dichas organizaciones sindicales en consecuencia ya se encuentran con su periodo vencido. Seguimos viendo cómo elementos desarrollados por nuestro gobierno revolucionario es manipulado por la derecha, es manipulado por el capital nacional y transnacional para golpear duramente a la clase obrera. En ese sentido necesitamos del pronunciamiento del Ministerio del Trabajo para que mediante resolución autorice a las organizaciones sindicales para que de manera autónoma podamos avanzar hacia el proceso de legitimación de nuestras autoridades sindicales. Ya para finalizar, en el marco de una muy posible reconversión monetaria que se viene hablando y tomando fuerza en los distintos medios de comunicación a nivel nacional que vaya a ejecutar nuestro gobierno bolivariano, solicitamos igual al Ministerio del Trabajo, a las autoridades nacionales, que de la mano con la clase obrera se elaboren los mecanismos en conjunto para defender los intereses y los beneficios alcanzados en las contrataciones colectivas de los trabajadores y que no nos ocurra lo sucedido en el 2018, que las prestaciones sociales, que las cajas de ahorro, que el tema de las cotizaciones sindicales y hasta el salario real, el poder adquisitivo de los trabajadores se vio golpeado, producto de que la reconversión monetaria fue el pretexto que utilizó la derecha empresarial para decir: me baso en la reconversión para no reconocerte a ti
los derechos contractuales, porque aquí ha habido una reconversión. Entonces, de manera conjunta tenemos que avanzar en generar esos mecanismos que preserven los derechos de los trabajadores alcanzados históricamente en las convenciones colectivas. Por eso nosotros, como clase obrera aglutinada en la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca del Estado Lara, seguimos diciendo: lucha, 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 no dejes